Así de simple. Ya, el punto final, no hay más nada de qué hablar. La gente quiere su beca porque los pelados se lo merecen, se lo ganaron. No me vengan con cuentos, no queremos escuchar cuentos. Entonces, director del IFARU, póngase las pilas. Usted puso la denuncia, no hay plata, yo no sé, tiene que buscar la manera de resolver. Si no, ponga su cargo a disposición, porque usted es una figura pública y está puesto ahí para resolver. Para eso lo puso Mulino ahí. Y ahora vamos a pasar de esto a esto. Mira qué espectacular me queda y me doy la vuelta y como puedes ver me queda increíble, simplemente genial. Y ahora vamos a pasar de esto a esto y mira qué bien me queda, espectacular, con el mejor jugador de la historia de todos los tiempos. You know, ¡fra! Puedes conseguirlas más baratas, claro que sí, pero si quieres la mejor calidad y los mejores descuentos, tanto para compras en el extranjero como en mi propia tienda, aquí te estoy dejando mi línea oficial para que consigas estas camisetas a los mejores precios. ¿Sí o no, Leo? You know, ¡pra! Hola, You Knowers, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a tu canal Reacciona You Know desde Panamá 507 en la casa. Benicio Robinson, este diputado que a veces se me olvida que existe, pero cuando pasan cosas como esta, jamás nos podemos quedar callados. Oye lo que dice aquí. El diputado Benicio Robinson defendió este lunes la pasada administración del IFARU de Nando Meneses. O sea, este es el... Todas las ovejas van para acá, esta oveja va para otro lado. Todo el mundo dice una cosa, él dice lo contrario. Él está defendiendo la administración de Nando Meneses. En este país, primero que ya sabemos, ¿no? La certeza del castigo no le llega a los peces gordos. Vaya usted a ver cuántas personas detenidas y presas. Puro peces flaco. Puro perro con más pulga. El perro más flaco es el que está preso por el tema de las vigas H. Y los grandes peces, los peces gordos que se burlan de ti y de mí todos los días, se ríen. Ah, mira los pendejos, ¿ves? Siempre. Y perdonen la palabra, pero así se expresan. Peores cosas dicen. Están muertos de la risa, burlándose de ti y de mí en estos precisos instantes que tú ves este video. Entonces, Benicio Robinson, diputado de la Nación, el cual obviamente yo hice todo lo posible acá desde tu canal You Know para pedirle al pueblo panameño que no cometieran el error y volvió a ganar. ¿Qué puedo hacer yo, mi gente de Bocas del Toro, que los quiero mucho? ¿Qué puedo hacer yo si yo no puedo votar por ustedes? Aquí está Benicio Robinson despotricando, haciendo uso de lo que mejor sabe, la palabra, el mareo, el enredo y el descaro de las palabras que vamos a escuchar, porque es descaro. Esto no hay otra palabra, es descaro, totalmente descarado al decir todo esto. No podemos decir que una institución del gobierno está quebrada cuando realmente tenemos los fondos. Entre comillas, todo esto expresó Benicio Robinson ante el pleno de la asamblea, reaccionando a una conferencia ofrecida más temprano por el actual director del IFARU, Jaime Díaz, quien detalló crítica situación financiera de esta entidad. Pero yo trato de tener manejo, tener compostura, porque tú sabes, viste, estamos en las redes sociales y en las redes sociales, hombre, ya tenemos un rato haciendo contenido y tenemos que manejar las palabras. Pero de verdad, cuando yo escucho a Benicio Robinson, cuando yo escuchaba a Anito Cortizo, cuando yo escuchaba a Gaby Carrizo, cuando yo escucho a Carrasquilla, claro que sí, Lee, y todo este poco de diputados y miembros de la anterior administración, cuando yo escucho a Varela, wow, es bien duro, es bien difícil aguantarme las ganas de decir lo que yo quiero decir. No lo puedo decir en las redes sociales, pero después que yo cierro el video, wow, tú no sabes las cosas que yo digo.
Qué bueno que eso está en la pantalla en off y no puedo decir. Pero vamos a escuchar que realmente no es importante. Ahorita mismo yo quiero que tú reacciones a esto. Escucha estas palabras, Dios mío. Yo quería terminar, señor presidente, diciéndole aquí al colega, he oído del IFARO que el IFARO está en quiebra. Si el IFARO está en quiebra, entonces cierren el gobierno. Páguenle a los niños que tienen que cobrar. Cuando nosotros administramos y recibimos del gobierno de los panameñistas, lo recibimos con más de 3.500 millones de deuda que tenían que pagar, y eso era la deuda también que se tenía que pagar de la beca. Entonces no podemos decir que una institución del gobierno está quebrada cuando realmente tenemos los fondos y están los fondos y ha habido recesión, porque en este año tenemos aproximadamente 10.000 millones de dólares en inversión. Que el ministro diga cuánto de eso realmente se ha invertido y ustedes van a ver que también le dieron raya a la inversión que sufre el pueblo panameño, el que está en la montaña, el que tiene que hacer un puente, el que tiene que hacer una carretera, el que tiene que hacer un aula. Yo quiero saber cómo van a poder cumplir con el 7% del Producto Interno Bruto, que lo establece la ley que pasó por aquí, que son más de 1.300 millones de dólares. Agua pasó por aquí, Cate, que yo no la vi. Y que se tenía que dar al sector educativo para construir las tantas escuelas y tantos deportes que se necesitan en el país, cuando se ha disminuido en 5.000 millones de dólares. Ahí le pararon el micrófono. Déjame ver si le dijeron algo más. Otra más. Para terminar, gracias. Ahí está, para que diga. Él terminó ahí. No lo sé. Rick, parece falso. Yo quería terminar, señor presidente, diciéndole aquí al colega, he oído. Mientras repito ya solamente los gestos de él, diciendo, vamos a poner esta parte, me la quedo. Quiero quedarme con esta parte. Escucha esta parte. Yo quería terminar, señor presidente, diciéndole aquí al colega, he oído del IFARO que el IFARO está en quiebra. Si el IFARO está en quiebra, entonces cierren el gobierno. Bien, me quedo con eso ahí. Mira, todo lo que dijo después, los plata del presupuesto, la inversión, el 7% de Producto Interno Bruto, las escuelas, las obras, la gente de la montaña. Mira, aquí pareciera que hay dos Panamá. La Panamá que nos muestra Jaime Díaz del IFARU y la Panamá que nos muestra el defensor de Nando Meneses, Benicio Robinson. A ver, ¿hay plata o no hay plata? Ya hay una confusión aquí. Benicio Robinson dice que sí hay plata. Él maneja cifras, parece. Él tiene conocimiento, parece. Él tiene información, parece. Entonces, mientras nos llevan en este tira y jala, no hay plata, si hay plata. No hay plata, si hay plata. Los pelados no han cobrado la beca. Y este señor, que es diputado de la Nación, que popularmente allá ganó en Bocas del Toro, todavía desconozco con votos de quiénes, y muchos de ellos me siguen, gracias por el apoyo. Pero, a ver, si Benicio Robinson, esto es importante porque esto es muy interesante. Si Benicio Robinson dice que sí hay plata, Jaime Díaz, que es el actual director del IFARU, dice que no hay plata, alguien está mintiendo. Porque no pueden haber dos verdades. No puede ser que sí hay plata y no puede ser que no hay plata. O hay o no hay. Así que uno de los dos está mintiendo. O Benicio Robinson miente o Jaime Díaz miente. Y acuérdese una cosa, mi querido suscriptor y gente que me ve en el video y que se va a suscribir al canal, por supuesto. Acuérdese de una cosa muy pero muy importante. Todos son funcionarios públicos. No se trata así, ay, me cae bien porque es del gobierno de RM, me cae bien porque es PRD, me cae bien porque es de Vamos. No, son funcionarios públicos y tienen que rendir cuentas. Jaime Díaz tiene que aclararle al pueblo de dónde va a salir la plata, porque nosotros no vamos a decir, ay, está bien, no hay plata, déjalo así, no cobramos. Tienes que pagarle la plata a todos los estudiantes, Jaime Díaz. Yo no sé de dónde va a salir la plata. Y créeme, a los 200.000 estudiantes tampoco es que le importa mucho de dónde va a salir la plata.
tienen que pagarle a los pelados su beca. Ya, o sea, no hay más nada que hablar aquí. Si quién fue, quién se la robó, yo no fui, fue Pepe, pégale, que eso no nos interesa. El pueblo panameño está cabreado, cansado, ya no aguanta más. Primero la demagogia, segundo esa actitud como, ay, pobrecito yo, oye, ténganos paciencia, no le vamos a pagar la beca. ¿Qué sinvergüenzura es esa? No, ya pusimos la denuncia. ¿Y la plata? La denuncia está bien. ¿Y la plata? Tú le preguntas a un pelado de 14, 15, 16, 17 años, ¿quién es Jaime Díaz? No saben quién es Jaime Díaz. Pregúntale quién es Nando Meneses, no saben quién es Nando. Benicio Robinson, puede que yo haya escuchado a Benicio Robinson, no lo conocen, no les importa, lo que quieren es su beca. Los padres de familia necesitamos la beca. Jaime Díaz, entiéndalo. Usted es director del instituto del IFARU, ¿verdad? Usted está allí para que usted resuelva. Si usted no puede resolver el problema, Jaime Díaz, nuevamente, si usted no puede resolver el problema de la beca, ponga su cargo a disposición. No queremos escuchar que no hay plata. Eso no es aceptable. Eso es inaceptable. Que los pelados se queden sin beca por la sinvergüenzura de administraciones pasadas. Eso es injusto. No tiene justificación eso. De ninguna manera. El pueblo panameño no quiere oír cuento, ni cáscara, ni más nada. El pueblo quiere que le den su respuesta. Eso es lo que quiere el pueblo. Y lo que dice este señor no es que lo defienda, es que aunque él diga que sí hay o no hay, a la gente no le interesa. La gente quiere su beca. Así de simple. Ya, punto final, no hay más nada de qué hablar. La gente quiere su beca porque los pelados se lo merecen, se lo ganaron. No me vengan con cuentos, no queremos escuchar cuentos. Entonces, director del IFARU, póngase las pilas. Usted puso la denuncia, no hay plata, yo no sé, tiene que buscar la manera de resolver. Si no, ponga su cargo a disposición, porque usted es una figura pública y está puesto ahí para resolver. Para eso lo puso Mulino ahí. El pueblo panameño quiere respuestas, quiere rendición de cuentas, pero quiere su plata también. You know, pra.